Lourdes Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 12 de marzo del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio. Buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Enviamos un saludo al licenciado Jesús Luna. Esperamos pronto esté con nosotros. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Bueno, acaba de llegar el licenciado Luna, mira, deseando que estuviera pronto con nosotros, y acaba de llegar. Un saludo a todo nuestro auditorio, y ya en la información comenzaron a recibir notificaciones de despido algunos maestros de educación básica en Hidalgo, Tlaxcala, Durango y Tabasco, luego de la advertencia del secretario de Educación, Aurelio Nuño, de que serían despedidos 3.320 maestros que no realizaron exámenes de evaluación. Ayer, profesores aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hicieron una marcha en la Ciudad de México de Los Pinos a la Secretaría de Gobernación. Ahí estuvo el amigo, el bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, quien entrevistó a los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, sección 18, con sede en Michoacán, y Víctor Manuel Zavala Hurtado, de la sección 22, con sede en Oaxaca, Rubén Núñez. Antonio. Así es, ahí estuvieron alrededor de las 12, la 1 de la tarde, en Bocareli, y dijeron Rubén Núñez Gines, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, dice que los medios de comunicación han estado diciendo que hay más de 3.000 maestros despedidos, pero él menciona que es una estrategia del gobierno federal para dividir a la CENTE, para causar terror entre los afiliados. Él dice que sí hay algunos despedidos, pero son casos muy aislados en Tlaxcala, Hidalgo, Mérida y Tabasco. Y el motivo del mitin de ayer, están pidiendo una mesa de diálogo con Gobernación para tratar estos pocos despedidos y otros asuntos que traen ahí en manos. También estuvo Víctor Manuel Zavala, él es secretario general de la sección 18 de Michoacán, recientemente electo, y manifestó que la estrategia a seguir es la movilización. Van a seguir con movilizaciones y no van a y la acción legal, esa sigue su curso. Manifiestan también que van a tener una mesa para planear qué es lo que van a seguir haciendo, pero lo principal son las movilizaciones, los actos políticos, y en los lugares donde hay despedidos van a ser paros escalonados. Hasta ahorita es lo que tienen eso en mente. Porque en algunos estados no les están pagando, entre ellos Oaxaca. Sí, tienen retenidos el salario. Sí, manifestó Núñez que en Oaxaca a ellos les han retenido el salario, pero no hay despedidos. En los estados más fuertes no los han tocado a los estados más débiles, y son pocos. Aquí demuestra que creo que la unión hace la fuerza y está marcando la diferencia. Así es. Y en más información y en otro tema, nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuáles deberán ser las condiciones laborales de un trabajador de confianza? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o LADA sin costo 01800-581-8248, y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Licenciado Luna, buenos días. ¿Qué ¿Cómo ha tal? estado? Buenos días, mucho gusto saludarlos a usted y a mi compañero Martín. Llegó cuando Martín estaba diciendo que deseábamos que estuviera con nosotros pronto. Qué bueno, Gracias. ya se ve mejor. Gracias, muy amable. En otro tema, la violencia que se desató durante el pasado gobierno que encabezó el panista Felipe Calderón con la supuesta guerra contra el narcotráfico dejó un saldo de 60,000 muertos. En los 3 años de la actual administración que encabeza el priista Enrique Peña Nieto, el saldo es de 90,000 asesinatos, de acuerdo al informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde señala que hay impunidad. El documento se publicó el pasado 2 de marzo del 2016. Entre los casos son 90,000 homicidios, se cuentan también periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos. Por esa razón, ayer viernes 11 de marzo del 2016, en Frecuencia Laboral, entrevistamos a Edgar Cortés, coordinador del área de Seguridad y Ciudadanía y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos e integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, quien dijo que esta ola de violencia infunde miedo entre la sociedad, pero la mejor forma de combatir la impunidad es denunciando. Lo que hoy vivimos en México es una crisis de derechos humanos. Y entonces hace un recuento de nuestra problemática, de las desapariciones forzadas, del uso de la tortura como método de investigación recurrente y ordinario, como todo el tema de la violencia que ha crecido alrededor para toda la sociedad, y también toca el tema de grupos en particular, una problemática que hemos venido planteando en términos de que en muchos lugares los y las periodistas pues enfrentan ataques de autoridades locales, ataques muchas veces de delincuencia organizada o de ambos, cuando existe una complicidad, como desafortunadamente en un buen número de agresiones existe, ¿no? Y enfrenta el gran problema de que muchos de esos casos no se denuncian por falta de confianza, credibilidad en las instituciones, pero también incluso los que se denuncian, pues no hay un avance significativo en términos de que la investigación arroje resultados de determinar quiénes son los responsables y haya una sanción. Durante el gobierno de Peña Nieto hay un continuum en términos de un número creciente de homicidios que están sucediendo en el país, que son reflejo de esta violencia muy diversa que está instalada en nuestra realidad y que pues no se ha podido realmente modificar de manera sustantiva, ¿no? Y bueno, y el tema es pues eso, como la impunidad, entendiéndola como la insuficiencia, las fallas que tiene nuestro sistema de justicia, que supone la parte de investigación, donde están fundamentalmente policías, ministerios públicos, que no logran, yo diría, de los principales problemas es el tema de la impunidad. Y por parte de la sociedad, de las ONGs, ¿hay más participación o está más desactivada esta participación social? Yo diría que hay dos ámbitos. Creo que uno es lo que hacen ya las organizaciones que existen o que se van formando para atender asuntos específicos como tortura, como feminicidios, como desaparición, que creo que ahí sigue habiendo una intensa actividad, enormes esfuerzos por documentar lo que pasa, por acompañar a las familias, por exigir justicia, pero creo que en términos, yo diría, amplios como sociedad, en su totalidad, pues sí creo que hay una insuficiente participación, ¿no? Que no estamos logrando generar mayor conciencia, mayor preocupación y en consecuencia mayor activismo, digamos, social para demandar y para participar en la construcción de alternativas. Sí me parece que en muchos casos pues esta misma realidad de violencia ha tenido el efecto de generar miedo entre la sociedad y mucha o una parte de ella prefiere no denunciar, quedarse con su dolor para no exponerse a mayores riesgos de los que en un momento dado ya ha vivido. Entonces, ¿podría caber la
posibilidad de que esa violencia sea intencional precisamente para generar ese miedo y que no haya una participación ante pues todas estas reformas que se han generado y que han provocado pues el desmantelamiento de las empresas públicas, los despidos masivos, la instauración de outsourcing que pagan poco y hacen trabajar el doble a la gente por menos salario, en fin, todo esto? Bueno, yo creo que hay una realidad de que esta violencia pueda tener también esta intencionalidad de desanimar, desactivar la participación, generar miedo social, sin duda que yo creo que no se puede declarar. También me parece que es una situación que una vez instalada, pues digamos termina yendo como reproduciéndose y tomando una inercia que a veces pues ya resulta difícil de detener, como creo que hoy hay un miedo instalado y tú lo ves. Pongo el ejemplo, el caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, en enero, solo después de que la familia de estos jóvenes empezó a denunciar públicamente la desaparición, la falta de actuación del gobierno local, la exigencia de que el gobierno federal participara en la búsqueda de los muchachos, solo en la medida en que eso fue saliendo, pues muchas otras familias fueron diciendo que también ellos tenían un familiar desaparecido desde hace meses o años y que no lo habían denunciado porque tenían miedo. Entonces, pues te das cuenta que hay una realidad de pronto muy extendida de violencia que no se denuncia, por eso, porque hay miedo, porque no hay confianza en las instituciones, y solo cuando pasa un hecho significativo que se logra colocar en los medios, eso anima a otros más a hacer la denuncia, y entonces creo que esta sería una evidencia de lo importante que puede ser en un momento dado la participación. O sea, si hay participación, si se ve que hay un esfuerzo por denunciar, por buscar resultados, eso tiene el efecto positivo de que otros que puedan tener situaciones similares se animen también a denunciar, a activarse, a buscar alternativas, ¿no? Desafortunadamente no tenemos, yo creo que tantos ejemplos buenos como este que comento ahora. O sea, no queda más que hacer la denuncia, denunciarlo públicamente si no vemos reacción de las autoridades, pero mantenernos en el miedo nos genera peores consecuencias, porque le damos manga ancha a los agresores, a quienes están despojando, a quienes están violando, a quienes están secuestrando, a que hagan lo que quieran, porque nos siembran el miedo. Sí, es una política sistemática de este modelo económico ante el despojo de los derechos humanos, derechos laborales, derechos o los recursos naturales, pues es la política del terror, del shock, del miedo. Los ves tomando tu centro de trabajo con las Fuerzas Armadas y militares y prácticamente una campaña sistemática de linchamiento, y te hacen ser como el culpable de lo que pasa en el país, y eso hace que abandones toda causa, toda lucha y no denunciarlo. Pero es muy importante lo que dice de que hay que hacer las denuncias, hay que presentarlas ante los ministerios públicos, a pesar de que sabemos que la impartición de justicia en este país obedece a los intereses del gobierno, de los intereses de los empresarios, de las multinacionales y de los grupos. Pero ante eso hay que luchar por restablecer la legalidad del Estado de Derecho en este país. Y hay que crear medios alternativos, porque otra manera en que el miedo crece es que también como que te encierran. Los medios ya no publican nada, o publican pero ahí en páginas interiores donde nadie las vea, muy chiquito, y entonces cada quien tiene que generar sus propios medios de denuncia, ¿no? Yo recuerdo que cuando no había internet había volantes, ¿no? Y es algo que ahora ya no se usa, pero el volante tiene su importancia y muy grande, ¿no? Porque penetra. Y me acuerdo que subían a los camiones a echarse su rollo a grito abierto, y ahora nadie sube a los camiones. Mejor te bajan. Los de seguridad te bajan en el metro. No, fíjate, yo he visto varios muchachos que suben al metro y denunciando cosas.
También a Julia la he visto ahí con su megáfono denunciando cosas, pero ya no es como una práctica, como algo sistemático. Antes sí te bajaban y te metían a la cárcel, pero ahora ya como que hay un poco más. Pues si permiten los gritones de los dulces, ¿por qué no van a permitir a un gritón que esté denunciando? Licenciado. Pues lo que pasa es que también es la dejadez de muchos trabajadores, ¿no? Constantemente vemos no solamente esto que usted ha manifestado y lo que manifestó Edgar, sino vemos una constante a través de la aplicación de justicia, bueno, al menos en materia laboral. Lo vemos en la aplicación de justicia, al menos en lo que es seguridad social. Y los trabajadores ya pareciera que no nos interesa, pareciera. Yo creo que por eso es de necesaria importancia que los trabajadores tenemos que organizarnos y tenemos que manifestar nuestro deseo de que esto sea diferente. Y si no lo manifestamos, si no lo reclamamos, pues puede irnos peor. Claro. Bueno, el tema es cómo nos quitamos el miedo para ya no permitir esto, porque verdaderamente hay análisis en los que dicen que ya se ha entregado el 30% del territorio nacional a través de concesiones, pero como establecen los derechos humanos que no pueden las empresas llegar y quitar, sino deben consultar a los pueblos para poder hacer sus proyectos, y no quieren consultarlos, pues llegan y arrebatan, ¿no? Y entonces meten a la policía y meten al ejército o meten matones también. ¿Cómo hacer para que respeten esto de que deben consultar a los pueblos y deben respetar los contratos? Porque luego si los consultan, les prometen canchas, les prometen escuelas, les prometen empleo y no les cumplen nada, como pasó en la Sierrita. Sí, una manera de cómo podemos vencer el miedo es efectivamente organizándonos y con esperanza de que exista libertad, justicia, igualdad. Y la esperanza pienso que es más fuerte que el miedo. Entonces en lo colectivo y en la búsqueda de objetivos claros, con la esperanza de lograrlos, de alcanzarlos, aunque estén muy altos, ahí podemos vencer el miedo. Toño, ¿cómo venciste el miedo cuando estabas haciendo el sindicato de bomberos que los mandaban golpear? O a veces me platicaste que hiciste una vez una manifestación solo. Sí, nadie llegó a la convocatoria y fui yo solo ahí en el Zócalo con una cartulina. Pero yo creo que el miedo no se vence en sí. El miedo es un acto natural del cuerpo. Entonces hay que trabajar con ese miedo, porque es cuando el ser humano no tenga miedo, pues entonces ya se convierte en robot. Pero hay que trabajar con ese miedo y más bien la organización hace que ese miedo en colectivo pues funcione mejor, que no, o sea, que se reduzca un poco, ¿no? No nos impida hacer cosas, porque uno solo con miedo pues no hace mucho, pero entre muchos, aunque todos tengan miedo, sí se avanza. Lo importante es el colectivo, lo importante es la organización. Martín, ¿cómo vencieron el miedo en el SME? Pues acá mucha gente no lo venció, por eso se fueron a liquidar de inmediato muchos trabajadores, o sea, por temor de que estábamos enfrentando no a un patrón, sino ahora el Estado. Y a organismos internacionales. Y vieron cómo entraban con las Fuerzas Armadas y militares, incluso los testimonios de los trabajadores que estaban en turno en ese momento. Tenemos muchos testimonios de cómo llegaron, rompieron cristales, rompieron puertas, los sometieron a los trabajadores, los obligaron a que se mantuvieran trabajando en lo que entraban los esquiroles de la CFE. Y también pues hubo muchos detenidos, muchos compañeros que fueron golpeados, fueron detenidos, y eso con las movilizaciones, con las asambleas, con explicarlo, con levantar la conciencia de cada trabajador, fuimos rompiendo ese miedo. También hubo pues golpes psicológicos cuando estamos viendo que están retirando el logotipo de Luz y Fuerza en el edificio de Marina Nacional y Melchor Ocampo. Son golpes psicológicos que te dice ya se acabó todo esto, y una campaña de criminalización por parte de los medios masivos de comunicación. Fue difícil, sin embargo, pues 16.599 trabajadores rompimos ese miedo porque sabíamos que era una injusticia y lo que estábamos haciendo era defender el único patrimonio que tenemos, que es nuestra fuente de trabajo, y a nuestra organización sindical. Yo creo que eso era lo más importante, que tenían a su organización sindical.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Derecho y justicia para los trabajadores. Muy buenos días, licenciado Eduardo Díaz Reguera. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Y también está el licenciado Jesús Luna, que ya lo presentamos hace un momento. Pues hay bastantes llamadas del auditorio, nos hablan sobre el tema del outsourcing, Lalo. Sí, bueno, esta situación ahora elegante y transculturalmente se habla del outsourcing, ¿no? Siempre ha habido la cuestión de la subcontratación. La situación es que ahora en la reforma a la Ley Federal del Trabajo se quiso pues legalizar el outsourcing, la subcontratación, permitirla. Venía de otra forma y finalmente cómo quedó, pero también fue discutida por los diputados. Me acuerdo una participación muy importante de la joven diputada Luisa María Alcalde, que se opuso y empezó a presentar una serie de proyectos para acotar la cuestión de la subcontratación. Y quedó más o menos, digo más o menos porque en ese sentido se abusa mucho por parte de las empresas, por parte del gobierno. El gobierno como patrón utiliza mucho el outsourcing, la subcontratación. Pues aquí hay en el artículo 15 habla precisamente la cuestión de la subcontratación y abre un capítulo especial, el 15A, 15B y hasta el 15D, que acota la cuestión de cómo el outsourcing se puede permitir, cómo lo legalizan. Mencionan que en el caso de los outsourcing no pueden abarcar la totalidad de las actividades de la empresa que los contrata. También debe de justificar que su carácter es especializado en ciertas áreas y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan los trabajadores de la empresa beneficiada. Dice que de no cumplir esas condiciones, se considera como patrón solidario, o se tiene que considerar como parte de la empresa como unidad económica. Después está la cuestión de que debe celebrarse por escrito entre una persona física o moral, y entonces debe establecerse y debe cerciorarse de que al celebrar el contrato el contratista o el que es el beneficiario le exige al outsourcing que cuente con la documentación y elementos para cumpla con sus obligaciones. Además se debe cerciorar, y esto hay una falla tremenda, que es cerciorar que debe de cumplir con la ley, y la verdad es que hay una unidad de verificación que nunca se ha formado y que no puede acotar esto y cumplir con la ley. Finalmente no puede permitirse el outsourcing para disminuir derechos de la empresa beneficiada de sus trabajadores. Y dice la ley que cuando la outsourcing o empresa terciaria, como las de Limpia que hay en todas las oficinas públicas, no hace trabajos adicionales, sino hace el trabajo principal propio de la empresa, no se considera el outsourcing como subcontratista, sino como patrón. Pero el caso es que tiene las mismas obligaciones que el patrón. Sí, pero cuando demandas se debe demandar al patrón y al outsourcing, porque mucha gente demanda solo a la outsourcing, pero deben demandar a los dos porque son solidariamente responsables. Entonces, ¿cuáles son tus teléfonos? Por si hay duda. 55 10 49 71 y del licenciado Luna. Él ahorita está reposando, porque si no se nos descuajaringa el licenciado. Perfecto. Gracias. ¿Y tu correo, Lalo? Es codeh@hotmail.com. Muy bien. Martín, ¿qué hay ahora de noticias con el Sindicato Mexicano de Electricistas? Bueno, hubo una participación de las mujeres trabajadoras en la movilización que hubo el día 8 de marzo del Ángel de la Independencia al Zócalo. El área de género, o la Comisión de Género, participó activamente. Y queremos señalar que después de
que convocamos a los trabajadores, que aquí tuve oportunidad de presentar un programa de visitas de los trabajadores para checar su monto de su liquidación, porque ya estamos en la última etapa de la negociación. Ya acudieron 14,300 trabajadores. Algunos pues tenían en blanco sus datos porque no habían estado atentos en el sindicato. Ya se llenaron los espacios, ya se revisaron, y entonces estamos ahorita integrando todo lo que serán las listas que vamos a promover ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aquí cabe señalar que hay bastantes juicios abiertos, y todo eso va a permitir que podamos cerrar esta etapa para poder ya incorporarnos en lo que serán el desarrollo de nuestra cooperativa, el F del Centro, el funcionamiento para las áreas de oportunidades en lo que es la empresa de generación Fénix. Y por cierto que esta semana hubo reuniones para definir el tipo de proyecto que se van a desarrollar en la termoeléctrica Jotalú, que ahí vamos a construir unas plantas de ciclo combinado. Esta semana se tuvo que implementar de inmediato, de urgencia, trabajadores en la central hidroeléctrica de Necaxa y en la central hidroeléctrica de Lerma por los vientos tan fuertes que derribaron árboles, y tenemos ya trabajadores ahí activos. Y también quiero señalar que ayer tuvimos una reunión en la Secretaría del Trabajo para ver toda la implementación de este mecanismo, sobre los convenios individuales que cada trabajador se le tendrán que poner a la vista. Se va a explicar perfectamente el día de mañana, el día lunes, en la asamblea de representantes en el sindicato, cuáles son el procedimiento que deben de contener cada uno de los convenios, tanto individuales como colectivos, y eso nos permita entonces estar ya definiendo con el gobierno cuándo los trabajadores tendrían que estar pasando a cobrar sus liquidaciones en términos del propio contrato colectivo de trabajo. Muy bien, pues los felicitamos. Qué bueno que van avanzando en esa gestión. Y en más información, podría levantarse mañana la huelga en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, que tiene sedes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Nayarit, que inició el 1 de marzo del 2016, debido a que no cuentan con seguro social ni otros derechos humanos laborales. Sin embargo, mañana se votará en la Asamblea si asumen los acuerdos que tomaron el miércoles y jueves aquí en el Distrito Federal con las autoridades laborales. Vamos a escuchar. Buenos días, yo soy María Magdalena Vallejo Sánchez, secretaria general del Sindicato Auténtico de Trabajadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. La huelga está viva, no es una huelga improcedente. Aún estamos esperando la resolución de nuestro amparo, y en esa espera fuimos invitados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social acá en la Ciudad de México. Fue una sesión de trabajo jueves y viernes, y ahí estuvimos trabajando un poco rígido desde el inicio porque no traían nada las autoridades. Logramos el 3.15 de porcentaje de aumento salarial. Acordamos que trabajar en conjunto con el sindicato y el CIAS en esta gestión de la migración a nuestra seguridad social. Sabemos que no contamos con pensión ni jubilación, etcétera, no tenemos orfandad ni viudez, y a razón de esto se solicitó algo que cubriera de mientras se llega esa migración al IMSS, para que no quedaran desamparados los euros de nuestros compañeros en caso de fallecimiento. Se logró la obtención de un seguro de vida adicional al que ya contamos dentro del FOB. Debo decirles que estos resultados están por presentarse en la asamblea el domingo a las 10 de la mañana en nuestro campamento de huelga, y sobre la votación que haga la asamblea se decide si procedimos en huelga o la levantamos y entregamos instalaciones. Esperemos que esa falta de tacto político que se dio en nuestras negociaciones se elimine por completo de parte de la autoridad. Pues casi imposible de las autoridades de ahí, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque o levantas o te cierran el centro, y siguiendo en esa encomienda
presidente Peña Nieto de que no hay huelga en 30 meses. O sea, como quieren registrar que no hay huelgas, los amenazan que si no levantan la huelga, o les declaran ilegal la huelga, aunque no sea ilegal. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los riesgos durante estos fuertes vientos. En esta época del año, entre febrero y marzo, se forman fuertes vientos por el cambio de clima. Estos vientos se tornan peligrosos porque derriban árboles, cables de luz, anuncios espectaculares, antenas y muchas otras cosas más. Aunque ya pasó lo peor, todavía quedaron algunos árboles a punto de caer o anuncios espectaculares dañados que representan un riesgo para las personas. Si usted se da cuenta de esto, repórtelo al 068 para que los bomberos eliminen este riesgo. La recomendación es que en estas fechas cierre bien sus ventanas, retire macetas de los balcones y ventanas que pudieran caer por el viento y asegure su antena y lo que tenga en la azotea de su casa y refuerce bien sus techos de lámina. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y tenemos llamadas del auditorio. Dice Sofía López de Venustiano Carranza que han estado diciendo que López Obrador es el que nos dice que no paguemos la luz, pero eso no es cierto. Dice que son o somos, porque yo también estoy ahí, nosotros los usuarios organizados e informados los que decimos esto, y lo hacemos porque la Comisión Federal de Electricidad es la que realiza cobros injustos. Aurelio Gutiérrez del ESME felicita al programa y a todos los que lo hacemos posible. Muchísimas gracias. Ernesto Brambila Raigosa también saluda a todos los que estamos en el programa. Víctor Huerta, compañeros en Resistencia, saluda a un servidor. Y dice que les alegra que esté el licenciado Luna ya en el programa. También nos habla Enrique Antonio Huello Hernández, es usuario en Resistencia, pregunta sobre el formato para los usuarios que se mencionó la semana pasada. Felicita al licenciado Luna por su regreso y restablecimiento. Bueno, todos los sábados hay reuniones a las 10 de la mañana en Antonio Caso 45 con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, y bueno, hay un módulo también de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, ahí en el lobby de Insurgentes número 98. También nos habla Roberto Valencia de Chimalhuacán, él es carpintero, ex trabajador de Aeroméxico, que dice existen 60 guardias de seguridad, pero Carlos Salinas de Gortari, el cual le parece una exageración de que se lo cuiden cuando la población tiene menos ingresos. Pues sí, deberían retirarles las pensiones a los jubilados, porque a los que sí ahorraron para su retiro no les quieren pagar. Eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto nos vamos a una llamada que tenemos pendiente de Mario José Galicia, quien es coordinador colegiado de el Comité Nacional de Estudios de la Energía, porque nos va a hablar sobre el desmantelamiento de Pemex. El martes hubo una comparecencia del nuevo titular Concuño de Salinas de Gortari en la Cámara de Diputados. Es el nuevo titular de Pemex. Ahí está la familia feliz, ¿verdad? Y siguen desmantelando a Petróleos Mexicanos. Muy buenos días. Buenos días, licenciado Luli, ¿cómo están? Buenos días, Martín, licenciado Luna, Toño, todo el equipo y sobre todo el auditorio. Estoy a la orden. Pues, ¿cómo vio esa comparecencia? Una comparecencia light, todo resbaló el director actual de Petróleos Mexicanos, y la razón es que desconoce la industria. Nosotros decimos, ¿quién es José Antonio González Anaya? Mejor conocido como Pepe Toño, sobre todo allá en Coatzacoalcos. Ese nuevo director, designado por Enrique Peña Nieto, otro mil usos, un apagafuegos, ignorante del sector energético en México, y recién bajado el trono del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahora le asignan un nuevo reinado en Pemex a dar continuidad al proyecto de gobierno del saqueo indiscriminado de los recursos de nuestro país. Por ahí
se ha filtrado ya información ahora con la salida de Lozoya Austin, en el que dice que durante su gestión triplicó la nómina del personal de Petróleos Mexicanos, pero de la alta dirección. ¿A qué viene? ¿A qué viene, Pepe Toño? A seguir endeudando a Pemex y a malbaratar lo que queda. Eso lo manifestó en la comparecencia que tuvo hace unos días. Y lo que necesitamos es, Pemex necesita tener al frente a ingenieros conocedores de este sector estratégico y de seguridad nacional, gente que ha trabajado años en Pemex y tiene muy claro el nacionalismo, que estos señores lo han perdido. Elementos humanos que actualmente han sido despedidos injustificadamente o liquidados. Están regalando nuestro petróleo. Ahora dice que si es necesario va a reducir la plantilla. Decíamos en el programa de ustedes hace unos días que habían pronosticado la salida de 45,000 trabajadores. Y andamos muy cerca. En el 2015 se despidieron casi 15,000. Y luego Lozoya Austin, antes de irse, envió un oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitando la autorización de 10,000. Eso sin contar los que trabajan por outsourcing allá en el sur-sureste. El nuevo director, no necesitamos un director que venga a hacer trámites y a poner en manos de las transnacionales, a hacer gestiones para entregar. Vea hoy lo que se habla de las gasolinas o de las gasolineras. Pensa, a través de Oxxo, va a vender gasolinas y ya hay 4 compañías interesadas. En un foro que tuvo Peña Nieto recientemente, anuncia que se va a adelantar y que esto va a beneficiar a todo el país. Hoy realmente estamos extrayendo 2.250.000 barriles de petróleo, y si las refinerías trabajaran a su capacidad no tendríamos que importar gasolina, porque el consumo nacional es de 800,000 barriles por día. Mario, y bueno, yo lo que estaba oyendo en una presentación que hicieron unos funcionarios en el Senado de la República es que en realidad se había dicho que se iba a privatizar Pemex porque Petróleos Mexicanos no tenía capacidad para explorar en aguas profundas, pero resulta que ni llegaron las transnacionales que se supone que tenían esa capacidad, no invirtieron nada, no generaron ningún empleo y le están dando empresas privadas nacionales que se forman al vapor y sin recursos, pero que tienen parientes con Salinas de Gortari como su cuñado. Así es. Y les están dando lo que es de Petróleos Mexicanos, no están explorando en aguas profundas y además se quieren financiar con afores. Sí, no solo en aguas profundas, Luli, sino en aguas someras y en tierra, argumentando que Petróleos Mexicanos está quebrado. Esos estudios se hicieron de tiempo y los hicieron trabajadores petroleros con toda la experiencia del mundo y además con dinero del pueblo. Entonces a ellos les están entregando en bandeja de plata todo lo que ya se había explorado y ahora suspenden la exploración, argumentando que viene un recorte de 162,000 millones de pesos, de los cuales 100,000 le va a corresponder a Petróleos Mexicanos. ¿Cómo vamos a trabajar de esa manera? ¿Cómo va a ser productiva nuestra empresa? Sí, entonces podríamos decir que están desmantelando a Pemex para entregárselo a su parentela y a sus amigos y a su grupo. Efectivamente, dice que Pepe Toño viene a dar facilidades a todas las compañías extranjeras y a sus familiares. Decíamos también que han aparecido 4 compañías, entre comillas, nacionales, pero si revisamos, pues son puros parientes, familiares y amigos del sexenio, ¿no? Así es, lamentable, pues hay que seguirlo denunciando, no tenemos más opción que seguirlo diciendo y que la gente se entere. Que desmantelan una empresa con la que se sostenía el presupuesto público, el 32% del presupuesto público, vamos a quedar sin hospitales, sin carreteras, sin servicios, para que estos señores que están en el gobierno y sus parientes, y Salinas de Gortari, que nunca se ha ido,
se sigan enriqueciendo. Efectivamente, y mire qué aberración dice José Antonio, que va a pagar porque le han reclamado los pequeños y medianos proveedores. Dice, sencillamente voy a pedir un nuevo crédito para poder cubrir esos hoyos que dejó los hoyados. Y bueno, pues eso no es una solución, cuando deberá estar pensando en reactivar la petroquímica, en la exploración, en la explotación. Hoy ya se va a vender a partir del mes de abril, según dice una información, dice Peña Nieto, que va a adelantar parte de lo que son las reformas estructurales, que ya van a venir compañías extranjeras a vender petróleo a través de Oxxo, decía yo, pero son 4. Es Gulf, que quiere abarcar el 25% de todo el consumo nacional de gasolina. Y hay otras compañías que ya están interesadas, así es que no nos extraña ya próximamente ver asociado a Petróleos Mexicanos. También lo dijo José Antonio, ¿no? Que para que esto funcione tendrá que asociarse con capital privado. Eso no es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a esperar su colaboración por escrito para publicarla en nuestro portal www.frecuencialaboral.com el día de mañana, y hoy ya puede escuchar el programa después de las 6 de la tarde. Correcto, le agradezco mucho. Los que tienen que irse son ellos, los más administradores, los sacadores, no los trabajadores que tienen experiencia. Muchas gracias, un abrazo para Pues ahora nos preguntamos, Luke, ¿qué se va a conmemorar el 18 de marzo? Bueno, el compañero Martín, ¿qué es lo que va a hacer? Pues el acto oficial en el que van a manifestar que está dando resultados la reforma petrolera, pero es un engaño, siguen engañando, pues señores, no hay nada que conmemorar. Nosotros vamos a hacer un acto también, están invitados, el 18 de marzo en el Monumento a la Revolución, para hacer estas denuncias, ¿no? Y para pedirle a la gente que todos podemos rescatar. Pues después de 77 años, todavía Petróleos Mexicanos es el eje de la economía del país. Hacienda tiene la culpa porque le recoge todas sus ganancias para los impuestos. Y nos dice, y de Garay, que no estamos petrolizados, compañero Martín. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Ya está postulado. Toño, hay un niño que quiere saber cómo se acerca a un bombero. Sí, la semana pasada llamó un niño al programa para saber qué puede hacer para conocer un bombero. Lo único que tiene que hacer es ir a la estación de bomberos más cercana. No sé en qué entidad está este niño. Si es en el Distrito Federal, hay 15 estaciones, casi una por delegación. En el Estado de México hay cuatro estaciones, por lo general en cada municipio, así es que puede acercarse a cualquier estación el día que quiera. Son todos los días, los 360, todos los días del año, a cualquier hora pueden ir y solamente solicitar que les hagan una visita guiada a una estación de bomberos y conocer a los bomberos que están trabajando. Nos vamos a reír para no llorar. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Como dice la canción de Rubén Blades, porque la semana pasada advertimos que estaban en alto riesgo los ahorros para el retiro de los trabajadores que administra la banca privada mexicana a través de las Afores, porque el año pasado flexibilizaron o quitaron requisitos para prestarlos a empresas privadas y al mismo gobierno, pero no impusieron ninguna regla para que los regresen. Y no pasaron ni 3 días de esta alerta cuando el 7 de marzo de este año, el lunes pasado, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, emitió un boletín en el que dio a conocer que las administradoras de fondos de ahorro para el retiro Afores perdieron, escúchese bien, perdimos los trabajadores, 14,917 millones de pesos al cierre de febrero de este año. Por eso nos vamos a reír para no llorar. Y en más información, hay riesgo de huelga en la Universidad de Sonora. El jueves pasado entrevistamos al secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, el STEUS.
Él señaló que el gobierno del estado de Sonora se birló o se apropió o desfalcó los fondos de pensiones por más de 4,000 millones de pesos. Eso es ahorro de los trabajadores de su salario y se lo llevaron, desaparecieron. Sí, es muy importante señalar que están pasando esa situación los trabajadores de Sonora, pero están luchando. No están aceptando el desfalco de sus ahorros. Así lo está sucediendo en la mayor parte de universidades en este país, y hoy lo vemos con este tema de la CONSAR, donde pues no pierden los que administran, sino perdemos los trabajadores. Ahí hemos hecho una serie de foros donde cada trabajador, con este sistema de privatización de las aportaciones de los trabajadores al término de su vida laboral, solamente va a recibir 30% de lo que ahorró. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas reformas que hicieron desde la época de Zedillo, pues solamente beneficia a los banqueros. Ayer escuchaba, después de esta convención de banqueros, pues que el banco que tiene concentradas las mayores cuentas de ahorro a los trabajadores es Banorte. Y es el que menos comisiones le paga a los trabajadores. Sí, además están invirtiendo, ya tienen todo un sistema financiero, tienen banco, tienen afores, tienen inversiones en distintos sectores, como el sector eléctrico, el sector petrolero, el sector ferroviario, y vienen prestando para infraestructura, que es donde más rentable son las inversiones. ¿Y quién es el dueño de Banorte? Pues son... El hijo de Jan González, Carlos Janrón. ¿Y quién está de socio ahí? El exsecretario de Hacienda, Ortiz Martínez, Guillermo Ortiz Martínez. Entonces vemos que todo queda entre los funcionarios públicos, los hijos de los exfuncionarios. En realidad no son empresas privadas, son empresas de funcionarios y exfuncionarios. Bueno, entrevistamos en Frecuencia Laboral a Ismael Arredondo Casillas, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora. En el anterior gobierno parece ser que se gastaron de manera indebida más de 2.500 millones de pesos del fondo de pensiones. Entonces está en quiebra el fondo de pensiones. Alrededor de 4,000 millones de pesos son los que faltan en el fondo de pensiones. Según el gobierno actual, el gobierno anterior del Estado hicieron uso de manera incorrecta de un fondo de 4,000 millones de pesos del fondo de pensiones. Hay un desfalco en el fondo de pensiones del Estado. Eso mete más en una crisis la situación de los pensionados y jubilados. Luego entonces nosotros tenemos aparte un rezago de que en la forma de que nos pensionamos o que se jubila un trabajador, sus salarios caen en un 37%. Entonces, si tenemos salarios bajos y luego todavía te jubilas, al momento de jubilarte tu salario cae un 37%, y luego el fondo de pensiones que está en crisis, pues esto nos lleva a una crisis mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que mejorar y crear ese fondo otra vez? Pero bueno, nosotros la prioridad es que necesitamos mejorar las condiciones de las que se encuentran los trabajadores pensionados. Ese es una de las principales demandas que tenemos nosotros, y es un problema general. ¿Ustedes no han tenido problemas de que se deje de pagar a los trabajadores o de que se deje de pagar a los pensionados y jubilados? No, todavía no llegamos a ese grado. Se lo está pagando ahorita. Pero hay una crisis, de que está en crisis, ¿no? Pero el desfalco de ese dinero que falta es alrededor de 4,000 millones de pesos. No sabemos cuándo de plano van a dejar de pagar. Ahorita han estado pagando, pero el fondo no está. Nosotros hemos estado informando en otros años que han hecho ustedes movimientos de huelga. Este año, ¿cómo pinta el asunto? Está la expectativa, porque no queremos conflictos, pero sí queremos que salir del rezago que tenemos en salarios. Bueno, en ese momento dijo que estaban en expectativa sobre el emplazamiento a huelga, pero ya hoy en el portal del STU se anuncia que se unirá el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora a su emplazamiento a huelga, y es muy posible que en los próximos días estalle la huelga porque les birlaron todo su dinero de pensiones. Esto sucedió igual en la Universidad de Nayarit, la de Colima. Y está sucediendo también en la Universidad de San Luis Potosí, en Veracruz. Entonces es una constante ya, porque hoy anuncian esta clase política tecnócrata neoliberal
reformas al sistema de pensiones nuevamente para que pues prácticamente cada trabajador tenga que ahorrar y el Estado ya no tenga obligación con los trabajadores para el tema de vejez, pero mientras ya te están saqueando tus recursos, ¿no? Sí, y para no regresar esos recursos, ¿no? O sea, hacen reformas y ya no regresa nada. Bueno, en la línea telefónica tenemos al secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Muy buenos días. Muy buenos días, soy Ricardo Flores, secretario de prensa del sindicato. Ricardo, sí. ¿Cómo quedaron en las negociaciones? Muy buenos días. Buenos días, Lourdes. Buen día, Martín. Buen día a todos los radioescuchas. Bueno, pues la revisión contractual del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear está avanzando. Están escuchando las autoridades, pero nos están en cada momento reiterando el entorno económico y la situación política del país. Nosotros como sindicato estamos muy preocupados con estas reformas estructurales porque lo que ha causado es la conversión de empresas productivas a dos de las empresas paraestatales a las cuales nosotros les prestábamos servicios y sobre todo asesoría técnica. Entonces, más que nada nuestro pliego de peticiones está circunscribiendo al fortalecimiento de la institución y a nuestra materia de trabajo. Eso es lo que estamos tratando de evitar porque estamos viendo que nos están llevando a un callejón sin salida. O sea, les achican la materia de trabajo y luego les pueden argumentar que ya no se necesitan trabajadores porque ya no hay materia de trabajo. Sí, de hecho lo que nosotros estamos pugnando es para ver de qué manera fortalecemos a la propia institución. Mira, te comento rápidamente, nosotros tenemos una serie de cláusulas entre las que para el sindicato son las más importantes, son proyectos técnicos científicos, que tiene por objeto modificación que estamos solicitando que haya igualdad entre los pares para poder tener una mayor eficiencia y certeza en la designación o elección de los proyectos que se van a desarrollar. Estamos pidiendo también que se dé el equivalente al 2% de la nómina del instituto para reinversión del instituto, o sea, para equipos, para poder apoyar todos estos proyectos. Estamos también con los estímulos a la productividad porque nos dan una cantidad económica cada año por la facturación de los servicios, pero como tú comprendes ahora con esto que te acabo de mencionar de las empresas productivas del Estado, ya no tenemos la posibilidad de la manera en que la teníamos de entrar al concurso de servicios, puesto que ya las transnacionales y las empresas nacionales privadas nos están quitando esos nichos de oportunidad. Lo que estamos pidiendo también es que forme parte de este incentivo, para el cálculo del incentivo, la infraestructura que meten todos los investigadores al instituto por vía de proyectos CONACYT o proyectos de índole internacional. Estamos pidiendo horario flexible para los investigadores para que puedan ir a las otras instituciones a hablar con sus pares. Estamos pidiendo permisos para que los investigadores puedan salir a desempeñar puestos a nivel internacional. Estamos pidiendo pues, lo que ya vemos y que ustedes acaban de mencionar con respecto a la antigüedad de los trabajadores. En el instituto estamos con una antigüedad en este momento de 56 años, que para un investigador es una edad propicia por la experiencia que adquiere, pero tenemos que pensar en la renovación de cuadros. Hay una cosa que es muy importante para nosotros. Mientras que el gobierno federal está pidiendo que la gente se evalúe, sobre todo los compañeros del sector educación, nosotros tenemos 30 años con un procedimiento de evaluación de los trabajadores que es académico y por desempeño en el trabajo, y ahora nos quieren regresar después de 30 años a un escalafón. Entonces, son cosas que son muy importantes para nosotros y que estamos luchando porque queremos que nuestra institución no sobreviva, sino que se piense en el desarrollo de la misma. Ricardo Flores, secretario de prensa del SUTIN, agradecemos mucho que nos hayas recibido la llamada y si nos mandas por escrito todo este panorama, con mucho gusto lo publicamos en www.frecuencialaboral.com. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Igualmente.
La pregunta del día de hoy fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuáles deberán ser las condiciones laborales de un trabajador de confianza? Artículo 182, las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rigen para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. Artículo 183, los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones del artículo 184. Un saludo a Carmen Torres, a Ángel Cervantes y a Tomás Abás, que llamaron y nos tenemos que ir. Hasta la próxima. A ver, todavía nos da tiempo para anunciar, pues sigue la huelga en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hoy va a haber una movilización del sindicato minero. Esa huelga fue declarada inexistente por la autoridad laboral y hay que estar muy pendientes. También anunciarles que el lunes habrá reunión del Pleno del Comité Central del ESME y a la 1:00 p.m. todos los representantes de la Comisión de Trabajo. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.